cuando estamos ante determinadas situaciones como puede ser el miedo, ¿somos realmente dueños de esos sentimientos o solo somos testigos de su influencia en nuestro cuerpo? Wow. Pero luego pasa una cosa con muchos alimentos para celíacos, y es que son ultraprocesados. Gracias a un evento que tuve en la Biblioteca Regional de Murcia, os reuní a muchos de vosotros para que hicieseis un episodio conmigo. ¿Qué factor emocional crees que influye más en la salud cardiovascular? Yo prefiero no tomarme no sé cuántas pastillas, son una cada día durante 10 años. Pero es malo, el colesterol no va por ahí rascando las arterias. Las reglas eran fáciles. Tenéis 1 minuto para hacerme una pregunta y yo 3 para responderla. Este es el resultado. 1 minuto por pregunta y yo 3 para responder. ¿Se escucha bien? ¿Está todo correcto? Muy bien. Damos pie a la primera persona que va a hacer la primera pregunta. Vengo a preguntarte porque un amigo recientemente ha tenido 2 microinfartos y un posterior ictus Cuando dice microinfarto entiendo que es de cerebro. de corazón, Ajá, vale, pequeño. pequeños. Él estaba solo en casa y bueno, pues primero al parecer le dieron 2 microinfartos y posteriormente tuvo el ictus. Vale. Le han diagnosticado aterosclerosis Bien. Tiene sentido. y quería que nos explicaras a todos un poco en qué consiste y qué se puede hacer para prevenirlo. Una persona que ha tenido infartos de corazón y de cerebro en un corto espacio de tiempo, probablemente pues es una persona que tiene enfermedad de las arterias del corazón y del cerebro. Cuando existe enfermedad en las arterias del corazón y del cerebro, existe enfermedad en todas las arterias del cuerpo. ¿Cómo enferman? ¿Qué edad tiene tu amigo? Tiene 62. Bien. Por encima de 35 años, la causa más frecuente de enfermedad cardiovascular, de infarto cardíaco cerebral, es la aterosclerosis. La aterosclerosis significa, por sí, es la creación y la existencia de placas de ateroma, las que antes o están mal llamadas placas de colesterol. Es la manera más frecuente a día de hoy en la que enferman nuestro árbol vascular. Nuestras arterias, te voy a decir, esto no te lo ha dicho nadie, mira, nuestras arterias no son tubos que simplemente llevan la sangre. Tienen una función y en sus capas, en su pared, hay una serie de capas. Están células del sistema inmune, están células musculares que le ayudan a contraerse o a relajarse cuando tú lo necesitas, y de hecho lo necesitas para vivir con salud. Y también hay células que son las células endoteliales, que son la pared más interna, que tienen una función de vasodilatación muy importante, son mediadores de vasodilatación. Cuando llevamos un mal estilo de vida, obesidad, sedentarismo, hipertensión, mala alimentación, Tabaquismo. eso se va degradando. Y entonces las células endoteliales no pueden hacer su función y las arterias pasan de ser pues elásticas y con capacidad de distensión a ser tubos estáticos. ¿Por qué? Porque dentro de ellas se crean placas de ateroma, que es lo que da lugar a ese nombre de aterosclerosis. Esas placas de ateroma, cuando son suficientemente importantes, pueden obstruir la circulación y entonces se crean problemas para nutrir un órgano, por ejemplo en el corazón, que aparecen pues esos pequeños angina o esos pequeños infartos, y en el cerebro, que pueden dar lugar a que las arterias no funcionen bien y entonces una parte del cerebro puede empezar a quejarse. Y entonces se dan ictus o accidentes isquémicos transitorios, que es como el paso previo. A veces se recupera, pero a veces es muy discapacitante. Cuando yo hablo de llevar un buen estilo de vida para alejar la enfermedad cardiovascular, esencialmente me estoy refiriendo a esto, a que todos estos hábitos que son proinflamatorios inflaman y hacen que nuestras arterias no funcionen bien. Y las placas de ateroma que se crean esta aterosclerosis generalizada que improntan un evento en una enfermedad de nuestros órganos. Y termino diciéndote por qué el cerebro y el corazón son los sitios donde más infartos hay. Porque son órganos súper energéticos, en los cuales no pueden aguantar un déficit de flujo. Si a ti te falta el riego, que también hay enfermedad en los dedos de los pies, no pasa nada, porque hay colaterales y no necesita, cuando está en reposo casi no necesita nutrirse, pero el corazón está bombeando continuamente y el cerebro está continuamente funcionando. El 25% de tus calorías las quema el cerebro, que esto es brutal. Por eso, ante un pequeño déficit de flujo, enferma. Pues muchas gracias. Mi pregunta es acerca de si tú consideras que un corazón que ha pasado muchos años de malos hábitos, hablando de tabaquismo, de alcohol, fiesta, sedentarismo,
¿consideras que puede llegar a recuperarse en un cambio repentino o a lo largo tiempo? ¿Está dañado ese corazón o aún no? Claro, si no está dañado, perfectamente puede seguir manteniendo esa capacidad. Pero si ya ha sufrido un infarto, por ejemplo, o tiene algún problema arrítmico, que es también un derivado muy importante de un mal estilo de vida, por ejemplo, la hipertensión, genera una cosa que es la arritmia más frecuente que existe, que la benigna más frecuente que existe, o benigna entre comillas, que es la fibrilación auricular. Cuando esto ya aparece, pues hombre, es difícil, tú lo puedes mantener, pero es difícil que una persona, por ejemplo, que ya ha tenido una cicatriz en el corazón, desaparezca. Eso no lo vemos. Pero puede mejorar parcialmente. Y luego hay una cosa, tu pregunta es muy interesante y está muy de moda desde este punto de vista y la vinculo con la anterior. Cuando la aterosclerosis ya existe, significa que hay placas de ateroma en nuestras arterias que dificultan el flujo sanguíneo al tejido diana. Por ejemplo, en el corazón, si existe una placa de ateroma, pues hay un territorio que depende de una arteria que va a sufrir y no se bombea bien, y no va a bombear bien, no se contrae bien. Sabemos que con algunos fármacos potentes y con algún hábito, cuando se hace muy bien, la aterosclerosis puede regresar parcialmente. Aún no ha habido quizá un daño en el corazón muy importante cuando hemos visto esto, pero sabemos que, por ejemplo, llevar hábitos que disminuyan el colesterol LDL por debajo de 70 se asocia a que el grosor de estas placas de ateroma se hace más pequeño y pasa una cosa, y es que estas, cuando tú las miras con el microscopio electrónico, cuando las vemos nosotros en el laboratorio de hemodinámica en la sala de intervencionismo y las miramos con una camarita, tienen un núcleo compuesto de grasa y de desechos celulares, que es colesterol en su mayoría, por eso se llaman placas de colesterol, y tienen una capa. Esta capa es muy fina cuando esas placas son peligrosas y se puede romper. Y de hecho, cuando se rompe, se ocluye la arteria y es lo que da lugar al infarto. Me ha dado un infarto agudo. Se me ha roto una placa de ateroma y se ha creado un coágulo para intentar repararlo. Bueno, pues cuando llevas buenos hábitos, esa misma placa nosotros lo vemos, que era fina y que era vulnerable a la ruptura, con el tiempo se engruesa su capa, se hace más fibrosa y es más difícil que se rompa. Digamos que los hábitos, si bien no hacen desaparecer las placas de ateroma, sí que las mejoran, las hacen más pequeñas y más resistentes a la ruptura. Y eso es un mensaje brutal que no conocíamos hasta ahora. ¿Qué hábitos son los que más han demostrado esto? Una alimentación basada en plantas, sin duda. La dieta mediterránea es la que más lo ha demostrado. No me gusta de ella que en ese estudio también se tomaba alcohol, pero tengo que ser franco, así solo se demostró, una dieta mediterránea. Y el ejercicio físico. Realizar ejercicio físico sin pasarse, sin hacer alto volumen de entrenamiento, estabiliza las placas de ateroma. Y también tengo que ser honesto, también estatinas potentes y fármacos para el colesterol potentes que son inyectables. Y todo eso ha demostrado que, si bien el corazón, no sé si se recupera, porque tampoco sabía si en tu pregunta si se había dañado, pero sí que la enfermedad aterosclerosa que da lugar a la enfermedad del corazón sí que mejora parcialmente. Bueno, yo quería preguntar que si el corazón late más rápido cuando estamos ante determinadas situaciones como puede ser el miedo, la alegría o el amor y no hay forma de controlar esos impulsos, ¿somos realmente dueños de esos sentimientos o solo somos testigos de su influencia en nuestro cuerpo? Wow. Vaya. Es una buena pregunta también, desde el punto de vista cardiovascular. Pero yo creo que tengo una respuesta a esa pregunta. Mira, es verdad que el corazón está vinculado directamente, o sea, está conectado directamente con nuestro sistema nervioso central. Y cuando nosotros tenemos más actividad simpática, estamos más nerviosos o más alegres, o nos exponemos a una situación que nos puede dar miedo, es cierto que el corazón se acelera. Y no solo se acelera, sino que además la pared de nuestras arterias, como que he explicado antes, que tiene una capa que muchas veces es músculo, se contrae. Y entonces aumenta la presión arterial. Esa conexión es directa. Y tú no puedes hacer nada para evitar que un impulso simpático aumente tu frecuencia cardíaca. Pero sí que es cierto,
y lo he vivido personalmente y lo he visto con pacientes que viene que cualquier mínimo impulso ansioso les ponía en una taquicardia tremenda, o el corazón empezaba a estar más irritable y entonces hacían una cosa que son extrasístoles y lo veías. Sí que he visto que cuando esos pacientes han empezado a usar, a hacer o a recibir terapias como cognitivo-conductual, o han empezado a hacer mindfulness, o han entrenado, que es un entrenamiento para que el corazón entienda cuántos impulsos o cuánta carga de impulso simpático debe de saber admitir, debe de aprender a gestionar. La reacción que tiene su corazón cuando hacen esto, y están entrenados, por así decirlo, es mucho más larvada. Entonces yo creo que no somos dueños de nuestras emociones, pero sí que podemos aprender a gestionarla, o por lo menos desde el punto de vista cardiovascular, y probablemente esto se pueda extender a personalmente. Porque cuando además ves que la terapia cognitivo-conductual, cuando se pone en práctica en pacientes supervivientes de un infarto, disminuye el riesgo de sufrir un nuevo evento cardiovascular, un 12 hasta un 19%, entiendes que es posible que las emociones y cómo nosotros respondemos o cómo administramos la carga adrenérgica o simpática que tiene la ansiedad, el estrés, el sentirse mal, tiene mucho que ver con la salud cardiovascular de manera directa. Entonces yo creo que sí que podemos hacer mucho, no por quedar sordos ante nuestras emociones, pero sí por aprender a administrarla mejor, la verdad. No sé si te respondo. Sí, totalmente. Pues algo así te diría. Sí. Mi pregunta es referencia por un caso Ajá. de mi padre. Ah. Mi padre falleció hace unos meses de un infarto. Lo siento. Gracias. Estoy aún superando. Tras sufrir 15 meses antes un ictus leve. Tenía varios factores de riesgo aparentemente controlados por medicación. Justo durante la semana antes del infarto estuvo 3 días sin tomar una de las pastillas prescritas por su neurólogo, Plavix. ¿Y eso? Pues malentendidos entre la caducidad de la receta electrónica y el visado, la renovación del visado, porque esa pastilla necesitaba aceptar un visado de Murcia. Y bueno, y luego tuvo otros 3 días retomando las pastillas, las volvió a tomar. Entonces mi pregunta era que, dada tu experiencia, me gustaría saber si conoces algún otro caso parecido o tu opinión, si crees que esta interrupción del tratamiento pudo estar directamente relacionada con el infarto. Pues hombre, tiene pinta. A ver, te voy a responder que evidentemente puede ser. El Plavix es un antiagregante. Los antiagregantes intentan evitar eso que hemos comentado antes, de que cuando una placa de ateroma se rompe, nuestro cuerpo lo que pasa es que cuando se expone el contenido de su interior a la sangre, entiende que eso no debe de estar ahí e intenta excluirlo. La manera que tiene de excluirlo es formar un tapón, que como cuando tú sangras intenta cortar esa hemorragia o esa cosa que no debe de estar ahí, pero en el corazón pues provoca una obstrucción que puede dar lugar a que una parte del corazón no reciba los nutrientes y el oxígeno que necesita y pues se produce un infarto que es potencialmente mortal. Él estaba tomando Plavix por un evento cardiovascular cerebral y eso pues se da precisamente para evitar que tengas uno nuevo. Si dejó de tomarlo, pues sí, efectivamente yo no puedo decirte que no tenga nada que ver. Ahora bien, tienes que entender que los eventos cardiovasculares es la principal causa de muerte en el mundo y ocurren. Y sobre todo ocurren en personas que tienen factores de riesgo. Y haber tenido ya uno te pone en riesgo de tener otro. Creo que es un mal ejemplo para ti condenar que no haya estado con un fármaco 3 días por muy mala suerte que haya tenido, para pensar que a lo mejor si no hubiera habido un malentendido en la receta electrónica seguiría vivo porque a lo mejor le hubiera dado en otro momento. Y el Plavix no evita que una placa se rompa. Es decir, es posible que esa placa se hubiera roto igual
y aunque hubiera tenido Plavix, hubiera tenido el mismo infarto. Nunca lo vas a saber. Lo que sí que creo que es una mala gestión, y te lo digo como recomendación, es que esto te coma tanto la cabeza como para sentirte culpable de algo que ocurre todos los días. No te preocupes. Puedes emocionarte o llorar, es bueno llorar. No pasa nada. Es normal. Pero no tienes por qué culpar a 3 días de algo que probablemente iba a ocurrir. Es como cuando la gente dice el colesterol es malo. El colesterol no va por ahí rascando las arterias. Te aumenta el riesgo. Pues esto aumentó su riesgo. Pero la placa probablemente se hubiera roto igual. Entonces, si bien creo que puede ser, no creo que tengas que comerte la cabeza ni que maldecir por 3 días que no se tomó esto, que haya tenido un infarto, porque desde luego las placas de ateroma en su corazón las tenía, y es lo que vemos diariamente, gente que está asintomática pero que realmente tiene mucho riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Y lo importante quizá es, aparte de todo lo que te diera que era tu padre, es la lección que te pudo transmitir en, oye, si te cuidas, pues tendrás menos riesgo de sufrir un evento cardiovascular que te quite la vida de forma prematura. Y ya está. Y ya está. No te comas tanto la cabeza. Pregunta es, me llama la atención, son 3 preguntas en una. Me llama la atención que se ve por la calle muchos niños, adolescentes, consumiendo bebidas energéticas. Quería saber si tienes o has tenido algún paciente tan joven con alguna cardiopatía, si tienes algún estudio que refleje la incidencia o el número de casos de infarto, cualquier patología, en adolescentes por ese consumo o en adultos, y si prohibirías, como creo que han hecho en Francia, el consumo de bebidas energéticas, sea Red Bull, Monster, o en Galicia, sí, por ejemplo. En Galicia lo que han prohibido es la venta. Bueno, la venta a menores. A menores, a gente joven. Pues te respondo, mira, hasta donde yo sé, las bebidas energéticas, los ingredientes que tienen están... Ahí empieza el tiempo de mi respuesta. Los ingredientes que tienen están aprobados y son seguros. Cuando se formula una bebida de las que llamamos energética, es cierto que las cantidades de lo que se mete en cada una entran dentro de lo que está regladamente o por reglamento permitido. Y parece que es algo seguro. Ahora bien, te tengo que hablar desde la cardiología, y sí, hay series de casos, hay estudios, hay reportes, tanto en gente joven, no sé si adolescentes, pero en gente joven, en adultos jóvenes recuerdo muchos, que se publican de vez en cuando porque son muy llamativos, que asocia temporalmente, que esto es muy importante, el consumo de una bebida energética con pues un desenlace fatal. Una arritmia ventricular importante, un infarto de corazón o incluso una muerte súbita, que a veces se recuperan y a veces no. Los componentes de las bebidas energéticas, algunos se han relacionado sobre todo la cafeína a alta dosis, porque piensa que en algunas de estas bebidas la cantidad de cafeína que tienen es como 4 o 5 cafés. Y claro, el problema es que puedes no tomarte solo una, porque 4 o 5 cafés pueden ser seguros, pero 8 o 9 ya no tanto. Entonces, y luego hay otros componentes, por ejemplo la taurina, que cardiovascularmente hasta podríamos decir que es seguro, pero claro, tomarte varias de estas bebidas, la taurina se ha asociado a una cosa que pasa en el corazón, que es que se acorta un intervalo de esos, que la raya esta que miramos los cardiólogos, que es el intervalo QT, y eso es proarritmogénico. No tenemos muy claro, es decir, no hay estudios ni se van a hacer, porque tú no puedes decir a una población de jóvenes, oye, tómate 7 bebidas energéticas y tú no te las tomes a ver si tú te mueres más. Eso no es único, ¿no? Y es una de las cosas que tiene la nutrición, que no se puede investigar sobre cosas que éticamente pues no son admisibles. Pero, te digo, a pesar de que no existen esos estudios, hay otros reportes que sí que parecen que asocian temporalmente su consumo con un desenlace fatal. ¿Qué significa esto? Porque tenemos que ser cautos. Por un lado tenemos que los ingredientes son seguros, pero por otro tenemos que hay algún reporte que parece que se asocia. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Si las consume, bueno, yo no recomiendo consumirlas. Son ultraprocesados. Vale. Oye, ¿tú lo quieres hacer? Tienes que saber que hay algunos reportes. Si las consumes, no te pases. Una, con mucho, o en un contexto de un estilo de vida saludable. Lo que no me vale es tomármelas para no dormir, para estar por ahí bebiendo alcohol, porque muchas veces ya sabes que se usan dentro de los cubatas, lo típico, y eso sí que es perjudicial para el corazón. Entonces, mi punto de vista, por resumirte, es que sus componentes son seguros,
su uso no me parece saludable y desde mi punto de vista son innecesarias, son ultraprocesados y si los consumes, pues hombre, con cierta cautela. Muy bien. Vale. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ali. Muy bien. Mi pregunta está relacionada con los niveles de colesterol. Vaya, empieza fuerte. Sí. Es un tema que me preocupa, que he leído mucho, me he interesado y he estado pendiente en mi caso. Un colesterol alto, el total, estoy hablando de 250, 230, pero que solo se debe a el LDL, el resto de los parámetros que se suelen medir, pues el HDL, triglicéridos, la glucosa en sangre, la hipoproteína incluso también medida y todo dentro de parámetros normales. ¿Te sabes los parámetros? Te lo dejo. Sí, sí. Tengo todos los parámetros para no olvidar. Sácatelo. Pues mira, parámetros de glucosa 84. La consulta, ¿eh? La consulta. Venga, venga. Glucosa 84, colesterol total 250, HDL 81, LDL 163, triglicéridos 53, lipoproteína A 25. Vale. Es un perfil que a mí no me parece, a mí no me asusta ese perfil. Es decir, lo que está elevado es el colesterol no HDL y el LDL, que está bastante elevado. Entonces, tu pregunta es ¿qué me parece a mí desde el punto de vista cardiovascular? Sí, que riesgos reales, cuando además Bien. no hay otros Te contesto. factores, no hay tabaquismo, no hay... Te contesto. Probablemente, y de cabeza, nosotros lo que tenemos que hacer en cardiología es calcular el riesgo cardiovascular global. Lo hacemos con unas tablas que se llaman SCORE, que lo podéis buscar, está libre en internet, pero vamos, que lo usamos continuamente los cardiólogos. Y entonces en esas tablas, en función del resto de tus factores de riesgo, hipertensión, diabetes, edad, si fumas o no fumas, entonces tenemos un riesgo estimado de que tú tengas un infarto a 10 años. En función de eso, cuando no hay otro factor importante, como por ejemplo un LDL por más de 190, en América te dan estatina, o la que es americana, en Europa no. Una diabetes de mucho tiempo de evolución, o si has tenido por supuesto un infarto, que entonces ya nos vamos de aquí. Entonces las estatinas son planteables. Si tu riesgo cardiovascular, es decir, tu riesgo de tener un infarto de aquí a 10 años es menor del 10% o del 7,5%, sin ninguna duda, las estatinas no están indicadas. Entonces, ahora bien, a mí eso que me dice como cardiólogo, a mí no me gusta que tengas el LDL en 160 y yo te tengo que recomendar que es mejor tenerlo más bajo. ¿Con estatinas? No. ¿Con estilo de vida? Seguro, seguro. ¿Por qué? Pues porque el colesterol LDL y el no HDL, cuando está elevado, sí que asocia un mayor riesgo de sufrir un infarto. ¿Cuánto? Pues lo que nos dicen los estudios es que cada 20 miligramos por encima o de más de LDL por encima de 70 te da más o menos un 10% de riesgo de sufrir un infarto. Tener un 10% más de riesgo de sufrir un infarto, ¿cuánto es? Pues si mi riesgo es 0, es 0. Si mi riesgo es 5, es un poquito más. Si mi riesgo es del 20%, es mucho más. Entonces es algo relativo, que dentro de un buen estilo de vida, cuando dices no hay nada más, no me asusta tanto, pero que tenemos que darle su protagonismo. Y el colesterol LDL óptimo desde el punto de vista cardiovascular es por debajo de 70. Creo que a eso es a lo que hay que aspirar. Hay personas que lo tienen elevado genéticamente y no pueden, pero siempre mejorando tu estilo de vida, sobre todo tu nutrición y tu ejercicio, vas a mejorar, vas a reducirlo. No sé si te contesto. Sí, muchas gracias. A ver, la consulta sobre mí... Aún estoy un poco nerviosa. Tranquila, estás en intimidad. La consulta sobre unos pinchados que me han dado en diferentes ocasiones. Sí. Y hacen que me tenga que como doblar, ¿vale? Porque como que me cuesta respirar. Son pinchazos. Pinchazos. En el pecho. Sí, en el pecho. Aquí en la del corazón. En ese sitio. Aquí. O así o así. Aquí. Pues que poner así la mano regulín. Y me han dado en reposo, a veces me han dado conduciendo o haciendo deporte. Entonces, quisiera saber a qué puede ser o a qué es debido. Esto va a ser bidireccional porque te necesito. Así que vas a hablar un poco más. Vale. ¿Los pinchazos se asocian a hacer algo? Me has dicho que cuando haces el deporte o cuando vas en el coche. Es que me ha pasado en diferentes ocasiones. O sea, no lo asocias con hacer ejercicio. No,
¿Se van hacia algún lado o es una cosa que se queda aquí? Me dan y me tengo que encoger. ¿Y cuando te encoges? Dura unos segundos Vale. ¿Te pasa más por la noche o por el día? de día. Por la noche no te pasa. No. ¿Te pasa sentada o de pie? Pues me ha pasado haciendo spinning, me ha pasado conduciendo y me ha pasado andando. Y cuando haces spinning tú te pones así y se pasa. Exacto. Paro porque me cuesta también respirar y no es que me pasen muy a menudo, pero me han pasado en varias ocasiones. ¿Se van hacia algún lado? Me has dicho que no. No. ¿Asocian sudoración o, no sé, fatiga? Simplemente que me tengo que encoger. No te da como que el corazón se pone rápido ni nada. No. Mareo, no has perdido la conciencia. ¿Has notado que en alguna situación a lo mejor de más estrés te pase más a menudo? Puede ser que sea debido a estrés, pero como no me considero una persona nerviosa, Sí, pero a lo mejor te pasa cuando llevas algo en la cabeza. Pues haciendo spinning es una situación estresante. ya. O a lo mejor estás pensando en algo. O en etapa de oposiciones. ¿Has notado que mejore con la respiración? Sí. O sea, cuando tú respiras, mejora. Sí. ¿Y cuando te mueves? Porque has dicho que tú se Claro. cuando es así. Exacto. Entonces empiezo a respirar tranquila y tal, y ya se me pasan. Pero que duran unos segundos, que Tengo un no. minuto y medio para convencerte que no te pasa nada en el corazón. Gracias. Vale, no, pero sí que es verdad que me he pegado. Me ha asustado. Sí. Asusta porque es un pinchazo aquí. Exacto. Pero aquí hay muchas cosas, no hay solo A corazón. ver, ya. ¿Sabes? No, pero es normal y de hecho hay que descartar que sea algo de corazón, pero el corazón no duele así. Piensa que el dolor típico de corazón es más opresivo, no se va en segundos, no es como un pinchazo, no está tan localizado, sino que es más como una mano, o sea, tú lo describirías como una mano, asocia sudoración muchas veces, se iría hacia garganta o hacia el brazo, y sobre todo no dura segundos de duración y no se modifica por cómo respires, el corazón sigue latiendo. Si es algo que duele y que con la respiración calma, tiene más que ver con los nervios que irrigan otras estructuras que con el corazón, porque el corazón no para. Entonces, lo que yo tengo que decirte es que te despreocupes. Vale. ¿Te pasa hace mucho tiempo? Este verano fue la última vez. ¿La última vez Conduciendo. que te pasó? ¿Pero Sí. te pasa desde hace mucho tiempo? Pues No tanto. no sé. Bueno, el corazón... Un par de años. Sí. Nada, bueno, es bastante tiempo. No, imagínate una cosa que fuese mala y que durara 2 años. No hay muchas, ¿sabes? Ya. Si es muy malo, te ha matado antes. No es, Hombre, parece ya. una broma. No, parece una broma, pero no lo es. Quiero decir, Ya. una enfermedad, una patología que te dura mucho tiempo, si es maligna, ha dado la cara con otra cosa. El corazón no suele manifestarse como pinchazo y lo que cuesta parece más de una irritación de alguna otra estructura que del corazón, ¿no? Vale. Pues muchas gracias. Te puedes quedar. Bueno, mi pregunta es más un poco relacionada con los futuros médicos y tal de la Eso. sala. ¿Por qué? Bueno, pues yo estudio medicina y hay algo que no nos enseñan que son la gestión de las malas noticias. Vaya. Entonces, a ti se te presenta un paciente que tiene un infarto y un paciente joven, vamos a ponerlo, más complicado. Y finalmente fallece y tú tienes que dar la noticia. Pero al problema de dar una mala noticia se te suma que tienes también una familia más complicada de lo normal. ¿Cómo se gestiona eso como médico? O Pues consejos. es difícil. Es difícil, pero la pregunta es buena, porque efectivamente yo creo que en medicina no nos preparan para eso. Y depende más de tu sentido común o de tu, no sé, empatía que puedas tener para gestionar esos momentos que son jodidos. Son difíciles. Yo te puedo dar unos consejos como futura médico y para todos los que nos escuchen o estéis ahí, si tenéis que enfrentaros alguna vez a dar malas noticias, pues tenéis que entender sobre todo que es un momento muy difícil para la familia. Yo me pongo en segundo plano. Normalmente, y dentro de lo que puedas, esto también está bien, cuando tú estés interviniendo algo que tiene mucho riesgo, la familia debe de saberlo. Entonces también la mayoría de veces saben que está en una situación crítica. Un infarto, la gente sabe que mata. Y de hecho es la principal causa de muerte. Lo que pasa es que en un tío joven o una persona joven, una chica joven, pues no debería de infartarse y nadie espera morir de infarto. Pero la realidad es que ocurre diariamente en el mundo y en nuestro país. Entonces yo siempre intento ponerme en segundo plano, dejarles a ellos que también se expresen, porque muchas veces necesitan preguntar y explicar bien pues qué es lo que hemos hecho para que entiendan también
o sea, que ha sido una cosa que ha estado trabajada y ha estado luchada. Cuando das la noticia, pues te puedes esperar de todo. Habitualmente, pues las personas reaccionan de un modo que no son ellas. Pueden reaccionar más o menos empáticamente, pero te esperas de todo y lo que tienes que hacer es pues aguantar, dejarlas que suelten, tienen todo su derecho. Yo les ofrezco sitio para estar, para que estén cómodos, les ofreces pues una bebida o algo que les pueda saber que están por lo menos en un ambiente cuidado. Y como habitualmente son muchos, pues también estamos a su merced. O sea, ahí no, el tiempo se detiene. Tienes que explicar bien, obviamente, el procedimiento, explicar bien qué es lo que ha pasado, pero también estar a su lado, porque lo que necesitan es ahora mismo vivir una situación que es chocante, que es un shock y que poco a poco tienen que ir mascándola y no la van a entender en la primera media hora, que es cuando estás tú ahí. Y tú te lo vas a llevar a casa. Yo no sé hasta qué punto uno termina de insensibilizarse a eso. Creo que nunca. Por lo menos a mí yo he visto pocos avances en eso. Porque yo cuando tengo una desgracia es que me has puesto el peor caso. Una persona joven que fallece. Pues te lo llevas y piensas. Pero también te doy un consejo más allá de este trato con el paciente. Y es que intentes que cada oportunidad, o sea, que cada vez que pasa esto, que sea una oportunidad para mejorar. Yo siempre me reúno después con mi equipo. Aquí ya sabes que yo intervengo con 2 enfermeros y un auxiliar por lo menos cuando no estoy acompañado. Y hacemos un repaso de qué es lo que ha pasado, si hemos cometido algo una cosa que se podía hacer de otro modo y podríamos mejorar y sobre todo aprender pues para optimizar. Y tengo que admitir que me he encontrado con pocos. Lo hacemos bastante. El sistema te permite hacerlo bastante bien, la verdad. Pero hay que ser también honesto y coherente y entender que siempre esto tiene que ser una oportunidad para mejorar y para cada vez puedes intentar tratar mejor los pacientes. Pero es difícil, ¿eh? A ver, la pregunta que quiero hacerte es muy importante para mí a nivel personal. El año pasado, en junio, mi papi sufrió un infarto. Y en noviembre la corona derecha se le volvió a ocluir. Entonces tuvieron que volver a intervenirlo y demás. ¿Le pusieron un stent? Sí. Bueno, en junio también lo pusieron. En junio también se lo pusieron, pero se le ocluyó. Y le pusieron otro en noviembre. En noviembre, correcto. Entonces, claro, su fuerza del corazón disminuyó considerablemente. De hecho, él ahora mismo tiene una FEBI de un 30%, que es muy flojo. Entonces, ¿cómo podría mejorar esa fuerza del corazón? Aparte de la medicación pautada por su cardiólogo, sacubitril, valsartán, bisoprolol, bueno, toda su medicación, y una buena alimentación. ¿Cómo, sea de alguna forma, que espero que sí que haya algo, para poder mejorar esa fuerza? Sí. Bueno, lo que describes es un caso desgraciadamente habitual. Una persona que sobrevive a 2 eventos cardíacos, a 2 infartos en el mismo año, en muy poco tiempo. Y probablemente, me has dicho que se le ocluyó el stent. Sí. Mala suerte. La verdad es algo extraordinario, pero bueno, que vemos habitualmente o de vez en cuando. Y lo malo es que esa parte del corazón se ha quedado con una cicatriz y entonces la función cardíaca global está en un 30%, que eso es severamente deprimido. Lo normal no es tener el 100% de la FEBI, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Lo normal es tenerlo por encima del 50%, 55%. Cuando está por debajo del 35%, la depresión de la función decimos que es severa. Y entonces damos una batería de fármacos que aumentan la supervivencia, que están, pues, como tú has dicho, el sacubitril, valsartán, los amiodarona, amiodarona no, lo que damos es pirolactona, prasugrel es como un antiagregante, damos betabloqueantes y luego pues ahora se dan los inhibidores de SGLT2 también, ¿no? El antagonista de los receptores mineralocorticoides, es como una batería. Y eso aumenta la fracción de eyección y probablemente, si eso fue en noviembre, ya te digo que estamos a tiempo de ver una mejoría. Sí, de hecho el mes que viene tiene una prueba a ver si le ha subido. Correcto. Pero lo más importante y que mejora como todos estos fármacos juntos es hacer rehabilitación cardíaca. Súper importante. La rehabilitación cardíaca en una persona que ha sufrido un infarto es un aprendizaje de cómo debe de hacer ejercicio, de cómo se debe de reacondicionar al esfuerzo físico, de cómo debe
comer, de cómo debe alimentarse y muchas veces de cómo debe de gestionar este nuevo estatus que tiene de no sé si me he quedado inútil porque tengo una fracción de eyección del 30%. Porque como una fracción del 30%, mucha gente hace vida normal y la supervivencia ahora a largo plazo es bastante buena. Casi como una persona normal cuando se lleva un buen estilo de vida. Pero lo más importante es someterse precisamente a esta rehabilitación cardíaca. Son programas de esfuerzo estructurados en los cuales le enseñamos a él y a su corazón sobre todo a hacer ejercicio con normalidad. Porque al principio el corazón pues se va a estresar, ha quedado dañado, está muy irritable y puede hacer algún tipo de extrasistolia, de arritmia, que cuando empezamos a hacer ejercicio regular, pues todo eso se homogeneiza y mejora. Y de hecho mejora también la actitud que tiene una persona ante la vida en general. Porque se cree que se ha quedado inútil y que no puede hacer nada y luego se da cuenta que puede hacer prácticamente todo. Y luego además con los cuidados que tiene llevar una medicación, que tenemos que llevar cuidado porque no es como no tener nada, ¿no? Tiene riesgo de hipotensión y otras cosas, pero que yo lo veo con mis pacientes si hacen una vida normal. Si se recupera, es posible que no necesiten mucho más. Y si no se recupera, a lo mejor necesita el implante de algún tipo de dispositivo. Pero eso lo veremos con el tiempo. La buena noticia es que tal y como está ahora, puede mejorar y yo espero que mejore. Según tu experiencia clínica, ¿qué factor emocional crees que influye más en la salud cardiovascular? Bueno, eso lo es muy fácil. Pues venga, dime tal. El estrés. El estrés, seguro, sí o sí. Para el corazón, seguro. Por lo menos que sepamos. Por lo menos que sepamos. Y ha sido un gran desconocido. Desde el punto de vista cardiovascular, o bueno, más que el gran desconocido, ha sido el gran ninguneado. Desde el punto de vista de la medicina. Porque sí que hemos sabido desde hace mucho tiempo, hemos tenido evidencia de que el potencial perjudicial que tiene el estrés crónico es equiparable al de una diabetes. O sea, esto lo hemos tenido muy claro. Mira, hubo un estudio muy grande que es el Interheart, yo lo he nombrado de vez en cuando alguna vez, que intentó ver en personas que habían sufrido un infarto de corazón o que tenían enfermedad cardiovascular, cuáles eran los factores en general que podían explicar que esos infartos existieran. Y encontró que 9 factores de riesgo explican el 90% de la enfermedad cardiovascular. De entre ellos, pues no nos sorprendió encontrar pues, la diabetes, la hipertensión, una alimentación baja en vegetales, el colesterol elevado, pero el estrés crónico estaba entre los factores. Y por prevalencia, por frecuencia de aparición, era igual de perjudicial que la diabetes, menos que la hipertensión, pero más que una dieta mala. Sí, pero parece que lo minimizamos un poco, ¿no? ¿Tú sabes por qué? Porque ¿Por qué? no tenemos herramientas para gestionarlo. Entonces decir que el estrés crónico mata de infarto, a día de hoy desgraciadamente es como decir que la contaminación mata de infarto. Que mata de infarto. Sí. Pero como no podemos hacer demasiado, te compras un coche eléctrico y todos los demás siguen contaminando. Entonces, no tenemos esa percepción de que podemos hacer algo con ella. Y el médico no ha sabido nada que hacer. No ha sabido cómo tratarlo. Entonces, pues no se le ha dado importancia. Cuando escribimos, y esto es un mal que tenemos en medicina, cuando escribimos artículos o cuando escribimos guías clínicas, pues las escribimos con estudios que hay hechos. Si no hay muchos, pues no puedes decir mucho. ¿Quién hace los estudios? ¿Quién puede sacarle recta? Ya está. Entonces la mayoría de estudios que se hacen, sobre todo estudios grandes, caros, los que cambian el devenir de la medicina, lo hacen empresas farmacéuticas que pueden vender sus productos. Ya está, no le des más vueltas. Porque hacer un estudio cuesta muchos cientos de miles de euros. Yo no los tengo. Y yo quiero cambiar la medicina. Pues yo lo hago poniendo vídeos en Instagram, que es gratis. Pero no puedo hacer un estudio para demostrar que gestionar el estrés crónico disminuye el infarto, porque no tengo cientos de miles de euros. Pero el médico de familia en su consulta sí puede abordar eso, la esfera emocional del paciente. Claro, pero al médico de familia no se le explica esto tanto como que tiene que dar una estatina cuando el colesterol está elevado. No. Entonces al final creas un sistema en el que parece que esto se ningunea. Pero bueno, ahí estamos otros diciendo, oye, a esto hay que hacerle caso. Exacto. Pero efectivamente, más o menos, por decirte algo así concreto, el estrés crónico aumenta entre un 50, algunos estudios dicen un 50, hasta un 250% la probabilidad de sufrir un infarto de corazón. Lo cual es mucho. Ahora es estrés crónico, ¿eh? No es estar estresado porque hoy no llego a no sé qué sitio o que tengo un problema que no llego a fin de mes este mes. Es un estrés crónico de verdad.
a largo ¿no? plazo. Y eso sí que parece muy peligroso. Y desde mi punto de vista es el factor emocional que más perjudica la salud de tu corazón. Mi pregunta va referida sobre el creciente debate sobre la posible sobreindicación de las estatinas. Vaya. ¿Cree usted que están correctamente indicadas en prevención primaria o por el contrario se debería reservar su uso para la prevención secundaria o terciaria y siempre individualizando según el riesgo cardiovascular del paciente? Y también los fármacos agonistas del GLP-1, tales como el Ozempic, ¿cree que servirían para sustituir el uso de estas estatinas o por el contrario, si se dan de manera conjunta, crear sinergias y potenciar el efecto bueno para Es una buena pregunta. cardiovascular? Es una buena pregunta porque precisamente el colesterol sube cuando tenemos un mal estilo de vida. Sabemos que la obesidad se asocia a un empeoramiento del perfil del colesterol y luego también sabes que son antidiabéticos los inhibidores del SGLT1 y entonces en personas diabéticas mal controladas el colesterol se glica y se oxida. Tiene un colesterol más pegajoso y más peligroso. Con lo cual esa sinergia de la que tú hablas, yo creo que eso no se habla en redes sociales, Ya. eso es por medicina, pero esa sinergia de la que tú hablas tiene mucho sentido. Pero no creo que sean un sustituto, porque al fin y al cabo las estatinas, para el que no lo sepa, son fármacos que se dan para disminuir el colesterol. Y tú me preguntas por estatinas en prevención primaria. Eso significa estatinas cuando aún no ha habido una enfermedad cardiovascular establecida. Cuando las estatinas han demostrado que disminuye el riesgo de infarto, ha sido en estudios, sobre todo, que en los que las personas ya tenían un infarto previo o muchos factores de riesgo. No así en personas que no habían tenido nada. Ahora bien, en estudios grandes, a largo plazo, te tengo que decir que el potencial beneficioso de las estatinas se mantiene en prevención primaria, aunque no hayan sido la mayoría de estudios. Más o menos, una estatina disminuye el riesgo relativo, que no es un riesgo relativo, de sufrir una muerte prematura un 8%, 0,08, ¿vale? De sufrir un evento cardiovascular un 0,30 y algo por ciento, que es bastante. Entonces tú dices, si tengo un fármaco que a 10 años me puede disminuir un 30% el riesgo de sufrir un infarto cuando tengo el colesterol elevado, aunque yo no haya tenido un infarto, ¿por qué no me lo das? Porque ese riesgo, ese beneficio es relativo. Si el riesgo de que yo tenga un infarto de aquí a 10 años es del 1%, me lo va a dejar en el 0,7. Chico, yo prefiero no tomarme no sé cuántas pastillas, son una cada día durante 10 años, pero varios miles, con las connotaciones negativas que tiene tomar una estatina, que las tiene, que tienen efectos adversos. Aumentan las transaminasas, me dan mialgia y me dan un poquito más de riesgo de ser diabético. Otras cosas no, pero eso sí. Ahora, cuando yo tengo mucho riesgo de sufrir un infarto, por ejemplo, en prevención secundaria, me parece bien tomarlas, porque entonces el beneficio de disminuir mucho mi riesgo de sufrir un infarto, porque el riesgo, como te digo, es relativo a lo que yo tengo, está aclarado. Si mi riesgo es bajo, no lo está. Vale. Entonces, ¿creo que se ha sobredosificado? Pues que cada uno haga examen de conciencia. En mi consulta no, ya te lo digo yo. Vale, ¿y te puedo hacer un 15 apunte? Vale. ¿Se podrían dar los agonistas del GLP-1 en prevención primaria y, si sufres algún evento cardiovascular, darte las estatinas en prevención secundaria? No está demostrado eso. No está demostrado. Los antagonistas de SGLT1 se dan, existen dos indicaciones: diabetes ahora mismo y obesidad. Ni siquiera colesterol elevado solo. Si no estás obeso, no han demostrado, a no ser que seas diabético, no han demostrado nada. ¿Entiendes? Bueno, te voy a poner un poco en contexto. Era adolescente, empecé a notar que mi corazón latía irregularmente, de forma irregular. Cuando me pasaba, notaba como un sobresalto en el cuerpo, incluso una presión así en la garganta, ¿no? Fui a cardiólogo, me pusieron un holter y me dijeron que eran extrasístoles ventriculares. Vaya. Sí. Claro, eso a mí, bueno, me dijeron que eran benignas, que podía estar relacionada con ansiedad o nerviosismo. Total. A mí, aunque me dijeron que eran benignas, me generó mucho miedo y bueno, me pasaban tanto en reposo como en movimiento, incluso a veces lo asociaba a comida, o sea, el chocolate. Uy, perdón. Rápido. Mi pregunta es, ¿qué recomendaciones, o sea, en un corazón estructuralmente sano,
cuál es la explicación de que ocurra esa extrasístole y qué recomendaciones da con respecto al deporte. Vale. Y ¿Tú hacías ejercicio? Sí, ¿Y ahora? también. ¿Qué hacías entonces? Pues circuito, musculación, sala. Cuando te pasaba esto, me refiero. Sí. Pero era adolescente, ya hacía muchas cosas. Sí. Vale. Ahora ya más yoga y bueno. ¿Y la sigues teniendo? Sí, me siguen ocurriendo. ¿Cada cuándo te pasa? Pues es que no lo tengo controlado. O sea, no No lo asocias a nada. No. A Vale. veces me pasa hasta en reposo, después Vale. de comer. Bueno, que los tuvieras desde que eres adolescente a mí me hace pensar muchas cosas, pero es que es verdad que los adolescentes muchas veces no llevan un buen estilo de vida. Y por eso te he preguntado si hacías ejercicio. Habitualmente esto ocurre en niños que no hacen ejercicio. Entonces el corazón se irrita ante estímulos que no deben de, pues, hacer que se irrite, ¿no? Estímulos que no son tan importantes. Y entonces nosotros vemos en consulta que eso mejora mucho cuando una persona se habitúa a hacer ejercicio. Porque al final el ejercicio es una descarga simpática que a una célula del corazón que está muy irritable la estimula mucho y puede intentar bombear cuando no le toca. Y eso cuando ocurre en el músculo, en el corazón, el resto de células la escuchan, entonces el corazón late. Entonces se producen estas extrasístoles que se llaman ventriculares porque nacen del ventrículo, del músculo cardíaco, de la voz más importante. Entonces, habitualmente, cuando yo tengo esto en una persona joven, suele mejorar con la práctica de ejercicio físico regular. Y luego hay otras cosas que la pueden poner en evidencia. Excitantes como, en estos casos, el café, a pesar de que es muy bueno desde el punto de vista cardiovascular y no da arritmias, pues hay personas que le dan extrasístoles, pues no las tomes. Bebidas energéticas, la falta de sueño es súper típica, que no duermo bien, estoy estresado, estoy estudiando una oposición o un examen, eso irrita. ¿Por qué? Pues porque te hace que tu estímulo simpático esté algo más elevado y entonces el corazón se vuelve más irritable. Si tú llevas un buen estilo de vida y esto no es lo tuyo, entonces tengo que decirte que sí que me parece importante hacer una valoración cardíaca, porque hay veces que hay alguna zona del corazón que está especialmente irritable y entonces podemos ponerle solución definitiva, que no suele ser la toma de un fármaco que no nos gusta en gente joven darlos para toda la vida, que a lo mejor alguna vez te propusieron, ¿no? Cuando estés muy nerviosa, que tomes propranolol, que suele ser el Sumial, cosas así. Entonces, en esos casos en los que esto es importante y tú llevas un buen estilo de vida, pues vete al cardiólogo. En las personas que la tienen y que no llevan un buen estilo de vida, sobre todo que no hacen ejercicio regular, haz ejercicio regular, que va a mejorar. ¿Cómo estás? Ahora bien. Ahora bien. Me alegro. Hace unos meses peor. ¿Qué te pasó? Bueno, yo hace 5 meses sufrí un infarto. Parece ser que bastante complicado. Llevo 3 stents. En un primer tiempo me pusieron 1, en un segundo tiempo me pusieron 2 a los 2 días. Según me dijeron, llegué con una arteria cerrada al 99, otra al 95. Tuviste suerte. Sí, y otra al 70. Yo creo que cuando iba camino hacia arriba me dieron así un pescozo y me dijeron, tira para abajo, que aquí dan mucho follón. Y me dejaron otra vez abajo porque, según me dijo su amigo Paco, tuve muchísima suerte y parece ser que no me ha dejado secuela alguna. Muy bien. Mínima, o sea, si lo veo microscópicamente aparecerá algo, pero mínima, ¿vale? Me ven en enfermería cardiológica a los 3 o 4 meses. ¿Cuál es tu pregunta? Y me dicen que o no haga deporte o que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello, o sea, muy perdido porque la prueba de esfuerzo lo había hecho muy bien y no puedo entrar en ese programa de rehabilitación cardíaca porque la prueba había salido muy bien. En este caso, lo que estoy casi seguro que ha pasado es que el hospital tiene que priorizar a quien hace rehabilitación cardíaca. Pero la rehabilitación cardíaca va a mejorarte muchísimo. Nos lo preguntaron hace poco en una misma pregunta sobre el padre de una persona que ha venido aquí a preguntar. Cuando has tenido un evento cardiovascular, someterte a un programa de rehabilitación cardíaca salva más que la aspirina. Es mucho más potente. Entonces, desde ese punto de vista, debes de exponer a tu corazón al ejercicio progresivo y la mejor manera de rehabilitación cardíaca. Si no has podido, no te preocupes, porque puedes encontrar profesionales vía online o vía quizá personal, pero que te puedan asesorar, que
van a someterte a una exposición progresiva y ascendente de carga de ejercicio físico que vas a perder el miedo. Pero desde luego yo sí que estoy aquí para decirte, esos tiempos en los que el infartado tenía que hacer reposo se han acabado. Ya eso está está proscrito, o sea, es que eso es antiguo, eso es de no estar actualizado. Es una medicina antigua. Lo que vemos ahora es que las personas que sufren un evento cardiovascular, como un infarto, que sobre todo como tú han tenido suerte y se han quedado con una función cardíaca normal, lo que deben de hacer es ejercicio regular que evite, que disminuya mucho su riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Pero eso con el ejercicio. Pero es que la buena alimentación salva más vidas que las pastillas también. Escucha, no te estoy diciendo que tengas que dejar de tomar pastillas. Eso sería un error. Porque el tratamiento farmacológico ha demostrado salvar vidas. Pero en un contexto de un buen estilo de vida, todo junto, pues te hace disminuir al máximo tu riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Empecé a hacer deporte y cuando hablo con ella, al tiempo de, o sea, cuando me tocó la cita con ella, entonces me dice que yo no podía correr. ¿Por qué? No lo sé. La cinta, un cuarto de hora o 20 minutos... Y no te, o sea, yo entiendo, dime, no pases nunca de estas pulsaciones, claro. No pases este límite. A ver, pero ya te hablo un poco más desde el punto de vista del experto. Cuando nosotros hacemos una rehabilitación cardíaca, nosotros necesitamos una prueba de esfuerzo y que veamos hasta dónde tú llegas. Y a partir de ahí, con unas fórmulas que sacamos, pues vemos, te planteamos una serie de objetivos de frecuencia cardíaca con las semanas. Y eso es lo que me va a mí a asegurar que tu rendimiento es seguro por un lado y óptimo para tu salud cardiovascular por otro. Pero efectivamente, esos tiempos en los que el infartado se queda en la camica, pues lo único que han hecho es que tuviera otro infarto con más riesgo que ahora que sabemos que el movimiento está pasando. Tengo una hija celíaca de 18 años y bueno, está diagnosticada desde hace 9, tiene una alimentación súper sana. Lo único dulce que toma es chocolate, es, voy a decir, muy verdulera porque le encanta chocolate negro. Toma muchísima verdura. Y el otro día en una revisión, en la analítica, le salió el colesterol un pelín alto. El médico me tranquilizó, el médico de cabecera, porque me dijo, las plaquetas las tiene genial. También hay que mirar mi pregunta. En las personas celíacas, al ser una enfermedad autoinmune, tienen mayor predisposición también, lo mismo por una diabetes o otro tipo de enfermedades, a tener algún tipo de enfermedad cardiovascular o un episodio cardiovascular o... Es una buena pregunta y hasta donde yo sé, sí, pero de manera marginal. Y fíjate lo que pasa, es que hay una doble vertiente de las personas que son celíacas y que tienen en cómo cuidan su salud cardiovascular. La primera es que suelen ser muy exquisitas con su alimentación y así pues muchas llevan un buen estilo de vida. Pero luego pasa una cosa con muchos alimentos para celíacos y es que son ultraprocesados. Que no sé si estás metida en este mundo. Sí, muchísimo, porque además, bueno, los bizcochos son naturales míos, ya he aprendido. Eso está bien. Y paso del... Pero es que te venden, azúcar. Claro, es que te venden. Sí. Esto no lleva gluten, pero lleva de grasa y de azúcar. No tomamos, no compro mucho. Claro, entonces es muy importante desde mi punto de vista que, oye, que ser alérgico a los cereales, que es alérgico a un celíaco, no significa tener que comer productos sin gluten, que lo que tienen, al fin y al cabo, es un potencial perjudicial para tu salud cardiovascular muy claro. Y hay gente que se atiborra, de hecho, vive con productos sin gluten. Disculpa, en este caso, perdona en este caso ella desayuna siempre, es alérgica también a los frutos secos, para colmo, y a la LTP, entonces ella desayuna su pan tostadito con aguacate, aceite de oliva. Lleva una alimentación muy sana, entonces por ahí el colesterol. Pues ese tipo de celíaco a mí no me da miedo. O sea, quiero decir que creo que puede de hecho mantener a raya su riesgo cardiovascular. Ahora bien, si le han sacado el colesterol elevado y lleva una buena alimentación llena de verdura, entonces yo lo que intentaría es disminuir las fuentes de colesterol de la dieta, porque es que no deberíamos de tomar demasiada. De hecho, nada, cuanto menos colesterol de la dieta, mejor. Eso es carne, huevos, lácteos y el chocolate sí que lleva grasa saturada, pero a no ser que sea... Es lo único que toma dulce, casi que va, una oncita chiquita. No nada. Y luego hacer ejercicio regular, ¿vale? Tienes que decirle a tu hija, o tienes que saber tú, porque es tu hija, que un colesterol de 300 en mi sangre no me mata ahora. De hecho, el potencial perjudicial que tengo ahora por tener ahora el colesterol elevado es escasísimo.
es prácticamente despreciable. Lo que importa es tenerlo elevado la mayoría del tiempo durante mi vida. Eso es lo que a mí no me apetece. Entonces muchas veces vemos una analítica y nos asustamos cuando en realidad tenemos que decir, no pasa nada, lo bajo con el estilo de vida y mientras lo tenga Que la debajo, falta de el sueño tiempo. como buen adolescente sí le Ya. puede afectar también a subir el colesterol a Si- estas edades. Si adquiere una nula capacidad de descansar bien, sí, pero no más que una temporada en la que dormimos mal. Yo creo que debe de descansar bien también para mejorar su salud cardiovascular, claro. Pues mira, la pregunta que quería hacerte, que te sigo desde hace un tiempo, era sobre el ejercicio físico. Vaya. Y era, porque yo a la hora de hacer ejercicio, muchas veces dudo entre tirar más por el cardio o por la fuerza. Y yo creo que aquí sabemos mucho, sobre todo los que te siguen, que el cardio es muy importante para el músculo cardiovascular y tal. Pero quería saber qué beneficios tiene, porque te he escuchado decirlo en vídeos que es muy importante el ejercicio de fuerza para el músculo, para el tejido musculoesquelético. Pero no sé si es importante a nivel cardiovascular o quería que me explicase un poco. Es importante desde el punto de vista de que el músculo es un órgano endocrino que tiene mucho que decirle a tu metabolismo y a tu sistema cardiovascular. Pero fíjate, y esto creo que nunca lo había explicado así, pero aprovecho tu pregunta y te lo digo. Si nosotros ponemos cuáles son los beneficios del ejercicio a nivel global, podríamos decir, y que tengan que ver con la salud cardiovascular, ¿vale? Yo quiero un músculo fuerte porque es un órgano endocrino que mejora mi metabolismo, entonces el músculo. Yo quiero unos vasos, como hemos explicado aquí varias veces, que se puedan distender y que sirvan como un tejido vivo que mejora y apoya mi salud cardiovascular, vasculatura. Yo quiero un corazón que esté grande y que pueda adquirir mucha sangre y bombear mucha sangre y que esté fuerte, corazón. Y yo quiero en general un metabolismo pues que no tienda a ser resistente a la insulina, que no tienda a hacerme un aumento del colesterol en sangre y que gestione muy bien la demanda energética, que pueda tirar tanto de hidratos de carbono como de grasa. Entonces yo tengo aquí mi metabolismo, ¿no? Entonces tengo músculos, vasos, corazón y metabolismo. El ejercicio de fuerza es súper importante y yo he incidido mucho en él porque ha sido el gran olvidado desde el punto de vista cardiovascular. Creo que la medicina siempre ha dicho, no, si tú quieres tener un corazón sano, tú tienes que hacer aeróbico. Y entonces, pues muévete, haz ejercicio, tampoco te pases de intensidad y con eso ya está. Y creo que se nos olvidó decir, oye, si tú haces ejercicio de fuerza, también va a mejorar tu metabolismo, porque en el músculo hay una reserva energética muy importante y la manera de tener un músculo fuerte es hacer ejercicio de fuerza y tener un músculo grande que te permita gestionar mejor la glucosa que absorbes y cómo la transformas tú en una reserva energética. Si yo tengo un músculo fuerte, tengo más reserva energética. Entonces, el ejercicio de fuerza me mejora mucho esto, el músculo, pero mejora poquito los otros tres componentes. El ejercicio aeróbico, por contra, mejora mucho los otros componentes. Sabemos que una vasculatura que funcione bien, un corazón que bombee bien y sobre todo un metabolismo que no sea tendente a generar una diabetes o problemas de colesterol, lo hace el ejercicio aeróbico. Por eso el ejercicio de fuerza es importante porque mejora mi musculatura, pero el ejercicio aeróbico mejora las otras tres cosas. Y necesitamos todo para tener una salud cardiovascular amplia. Aprovecho y te digo, ¿cualquier tipo de ejercicio aeróbico mejora lo mismo las tres? Pues parece que no, que cuanto más intenso, más mejoría hay. Entonces yo soy defensor de decir, haz ejercicio aeróbico por lo menos de moderada intensidad, y luego también añade ejercicio de fuerza y así vas a tener las cuatro patas de esta mesa, que es la salud cardiovascular, bien optimizadas. Y en un porcentaje de ejercicio a la semana, ¿cómo crees que había que gestionar ejercicio aeróbico y ejercicio fuerza? Desde el punto de vista cardiovascular, mi propuesta siempre es 50-50 y de manera óptima quizá 60-40 en favor de ejercicio aeróbico y fuerza. Vale. Mi marido tuvo un ictus hace 28 años y en el 2019, bueno, estaba en tratamiento con Plavis y muchas más cosas. Y en el 2019, después de un viaje largo en avión y autobuses y no sé qué, empezó a notar que una pierna se le hinchaba. Vaya. Tenía un trombo. Ah, sí. Sí. Y
Y bueno, fuimos al médico, le Después de un viaje indicaron- incluso, que es súper típico. Sí. Inmovilización. Sí, bueno, y hace 5 años estamos en Murcia, porque antes estábamos en Cartagena. Entonces ahora lo están viendo aquí, un internista, un cardiovascular, y le cambió el Plavis por el Eliquis. Vale. Pues ya está. Está bien. Si es lo mismo, eso No, era no es mi lo pregunta. No es lo mismo. Uno es anticoagulante y otro Y otro es es antiagregante. Sí, te cuento. Cuando nosotros tenemos problemas de trombos, pues lo que intentamos es dar fármacos que eviten la formación de trombos. El trombo es algo, como has podido comprobar en esta charla, que ha salido muchísimo, algo que está debajo de la enfermedad cardiovascular de manera muy clara. Entonces, el fármaco, de hecho, por excelencia, cuando alguien tenía un problema trombótico en el corazón, era la aspirina, el adiro, el ácido desallicílico. En su caso, le dieron otro que es el clopidogrel, el Plavix. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo... Perdón, el Plavis lo estaba tomando desde el ictus. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que con el ictus también suele ser un problema de trombos que, o que se forman aquí o que se forman en otra parte del cuerpo y viajan. Entonces se dan antiagregantes. Cuando el trombo ocurre ya de manera muy clara o en algunas situaciones especiales, como por ejemplo en una pierna, en la circulación periférica, dar un anticoagulante a dosis baja, no tan anticoagulante como cuando lo damos por un problema arrítmico que forma trombos, sabemos que disminuye la probabilidad de tener otro. Entonces me parece bien que si le han visto un coágulo con indicación clara y clínica, le den este anticoagulante ya que es está el apixaban. como muy reducido y está Y ya- a ella, sí. Bueno, además eso le va a servir también bien por si algún día tiene una arritmia para que no se generen trombos que le puedan provocar otro ictus. O sea, que está bien. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué una persona joven con un estilo de vida saludable, buena alimentación, peso adecuado, deporte regular, puede tener hipertensión? Por muchos motivos. Si bien la carga genética de la hipertensión arterial existe, cuenta más o menos un 25 o 30%, la mayoría de hábitos que generan la hipertensión arterial están presentes cuando esto ocurre. ¿De qué edad estamos hablando? Pues desde los 30 años, llevo unos 20 años con ¿Eres tú? medicación. No, es mi hermana. Llevo unos 20 años ya con medicación. Y tenía unos 30 años o así cuando empezó. Cuando una hipertensión aparece con 30 años, estamos obligados en medicina a hacer una cosa que es el diagnóstico de hipertensión secundaria. La hipertensión se dice secundaria cuando hay una enfermedad que la está provocando que es potencialmente curable, ¿vale? Seguro que se lo hicieron, aunque fuese hace 20 años, seguro. Que entonces pues se hacía pues un electro, le harían una ecografía de la barriga y le harían una analítica importante para ver si tenía elevado una cosa que eran catecolaminas, ¿vale? Si eso es normal, se puede aceptar que su hipertensión ocurre por lo habitual, que se llama hipertensión arterial esencial, que tiene, bueno, pues una génesis entre el sistema cardiovascular y el riñón, que sería difícil de explicar aquí, pero que tiene mucho que ver el estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que suele haber debajo de la mayoría de casos de hipertensión? Primero, una herencia o una carga genética que no es desdeñable y luego, la hay, ¿no? En tu caso. Y luego, sobre todo, una mala optimización del aparato cardiovascular. Y esto ocurre, pues bien, te digo lo más frecuente. Sí, ¿Tabaco? no fumo. Nunca he fumado. Porque no hace ejercicio regular. Sí lo hace. O porque llega, tienes que irte hace 20 años. O porque lleva una mala alimentación. Estas tres cosas es lo que suele haber debajo. ¿Por qué? Pues porque te lo digo por un lado, el tabaco directamente vasocontrae, o sea, cuando eso existe, se provoca Es la hipertensión única que arterial. no fuma de la familia. Qué suerte, ¿o ha fumado lo del resto? El resto fumamos. No digo Es lo que escupí, el resto. Puede ser. ¿Ves? Ya lo he quitado. Entonces, el tabaco vasocontrae directamente la nicotina vasopresora y aumenta la frecuencia cardíaca y entonces aumenta la presión arterial por ese motivo. La falta de ejercicio regular, sobre todo aeróbico, pues también hace que nuestras arterias no se vasodilaten tanto y entonces aumenta el riesgo de sufrir hipertensión arterial. La obesidad también. Y luego una mala alimentación, sobre todo la ingesta en exceso de tres cosas. Sal, que tiene un efecto presor directo, la sal añadida. Azúcar, que de manera indirecta hace que nuestro metabolismo funcione peor y se genera un aumento de la presión arterial.
Y luego el alcohol, que es otra cosa que se asocia muchísimo Poco, a la hipertensión arterial. Si es que es la única saludable de la familia. Bueno, pues yo es lo que te puedo decir desde el punto de vista médico. Hay que hacer ya- deporte. A ver si lo hace después de que le sacaron esto. No lo ha hecho siempre. Mi pregunta va relacionada también con el deporte. Bueno, soy hipertensa y estoy en clases de hipopresivos y me ha dicho la monitora que hable con mi cardiólogo. Vale. Pero no me ha dado tiempo. ¿Pero por qué? Por el tema de la apnea. Bueno, no está mal. A mí no me da Que miedo. dice que hace... No, lo que no nos gusta en el hipertenso son, y esto es verdad que la gente que tiene hipertensión arterial, muchas yo creo que no lo sabe, es ejercicios que te mantengan el valsalva mucho tiempo. Yo no soy experto en hipopresivo, no lo sé, pero entiendo que no se hace durante mucho tiempo y yo creo, no sé si se hace valsalva entero, hacéis una cosa llamada maniobra valsalva, porque lo que hacéis es vaciar. Apnea. Claro, pero la apnea a mí me parece perfecta. De hecho, la apnea entrena tu sistema cardiovascular. A mí me parece genial, porque cuando haces apnea, desde el punto de vista del sistema nervioso central, aumenta una cosa que es lo contrario al sistema nervioso simpático. Aumenta el parasimpático y entras en un estado de relajación muy importante. Y entonces eso, desde el punto de vista cardiovascular, me puede parecer hasta beneficioso. Ahora, lo que sí que tienes que tener claro es que no deberías de hacer ejercicio físico con cargas cercanas a la repetición máxima, es decir, el máximo esfuerzo posible, porque en esos ejercicios cerramos la glotis, entonces se crea un aumento de presión intratorácica que se transmite además con la compresión muscular que tiene el propio esfuerzo del ejercicio físico, aumenta mucho la presión arterial. Entonces a una persona hipertensa que tiene que hacer ejercicio de fuerza, pero no le recomiendo que vaya a cargas cercanas al máximo o a cosas que le hagan hacer valsalva de manera periódica. Pero yo creo que hacer apnea me parece que puede ser perfectamente compatible con un estilo de vida sano. Me parece bien. He oído que una persona puede tener cardiopatía y problemas en el corazón solamente por los dientes, empaste mastoideo, Correcto. periodontitis. Pues me gustaría saber si es verdad y por qué. Y otra pregunta. Yo practico ejercicio, como mucha fruta y verdura, llevo una vida relajada, en contacto con la naturaleza. Hace un par de años me hice un análisis completo sanguíneo por curiosidad y me sorprendió que me salieron los triglicéridos altos. Bueno, entonces empecé a mirar por internet tal y vi que, sobre todo en el tema del deporte, de los gimnasios y tal, ahora hay mucha gente que está diciendo que puedes comer toda la carne que quieras, todas las grasas saturadas que quieras. El único problema es que eso da problemas si lo mezclas con el azúcar. Es decir, según ahora se está diciendo, si tú no lo mezclas con el azúcar, puedes tomar toda la grasa saturada que quieras, toda la proteína que quieras, todo lo animal, toda la carne, que no te va a dar ningún problema cardíaco. El caso es que yo no me lo tomé muy en serio, pero teniendo en cuenta que yo tomo mucha fruta, me pregunto si tener los triglicéridos altos puede ser por tomar mucha fruta que lleva azúcar. ¿Cuánto es mucha fruta? Pues todos los días 4 o 5 piezas. No, no es mucha fruta eso. Está bien. Pero fruta fresca me refiero, no mermelada ni... Hombre, claro, es una fruta. No me asustes. No me digas eso. No. Yo tengo un enfermero que me dice eso. Que me trae una empanadilla de atún y dice que es pescado. Ronnie, tu pregunta es de las más completas que me han hecho hoy, porque además es un melón muy potente en redes sociales. Y te explico. A ver, para empezar, te respondo primero a la primera que me has dicho, que es que no tiene nada que ver una con la otra. La primera es la relación entre la enfermedad periodontal y el corazón. Y es súper clara, súper clara, súper clara. Tenemos todos la obligación de cuidar nuestra salud y eso implica cuidar nuestra boca y lavarnos los dientes y llevar una buena salud buco, dental y oral. ¿Por qué? Pues porque en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestras mucosas y también dentro de la boca hay un sistema de microorganismos muy potente donde miles y millones de microorganismos están en contacto con nuestras mucosas. Si tú tienes irritación, gingivitis, periodontitis o problemas en la boca, es una puerta de entrada, es sangre que entran dentro y cuando entran dentro de tu cuerpo pueden reaccionar. ¿Y en dónde reaccionan? Cuando entran no van por ahí a un túnel vacío, van a tus arterias, donde se generan estos problemas de placas de ateroma, de placas de colesterol y riesgo de infarto. Y de hecho en las placas de ateroma del corazón
vemos, cuando las vemos con microscopio electrónico, que en muchas hay microorganismos que probablemente vienen de la boca o del intestino, porque hay disbiosis y hiperpermeabilidad intestinal y pasan dentro. Entonces es súper claro, tenemos que cuidar nuestra boca si queremos tener una salud buena, y eso implica también a nuestra salud del corazón. Ahora bien, la otra pregunta, que no tiene mucho que ver, pero que sí que es muy pertinente porque en redes sociales se dicen muchas cosas. ¿Es verdad que el azúcar, no el de la fruta, a no ser que me dijeras que te tomas 15, 20 piezas de fruta al día, con lo cual pues a lo mejor sí que te estás exponiendo mucho a unos nutrientes que dependen mucho de los hidratos de carbono simples, principalmente a la fructosa, que es el azúcar de la fruta? A no ser que me dijeras eso, es verdad que el azúcar añadido, el de los ultraprocesados, el de los dátiles, el de las pasas, el de los alimentos que no están tanto en la naturaleza, excepto esto, el de la miel, pero todo lo demás son ultraprocesados, es verdad que eso es malísimo para la salud cardiovascular. Y si tú comes mucha grasa, sobre todo animal, grasa saturada, en ausencia de azúcar, no te supone tanto perjuicio como si tienes alimentos ultraprocesados que sí que van a hacer que tu metabolismo funcione mal. Pero todo lo que sabemos apunta a que la grasa saturada y las fuentes de colesterol que podemos tomar de nuestros alimentos aumentan tu riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Y esto es porque aumentan de manera directa, porque tomas colesterol, o aumentan la síntesis endógena en la ketosis de tu cuerpo de colesterol. Y un aumento de colesterol en tu cuerpo aumenta el riesgo de sufrir placa de ateroma y sobre todo un desenlace fatal como un infarto de corazón. Esto se dice porque en redes sociales muchas veces se confunde estudios que salen en los que si tomas azúcar esto es peor con la ausencia de riesgo cuando no hay azúcar. Tenemos que reconocer las dos cosas. Hay también riesgo cuando tú tomas mucha grasa saturada porque aumenta el colesterol de tu cuerpo, ¿vale? Y esto es clarísimo, es clarísimo. Una alimentación buena es aquella que está basada en plantas y no tienes demasiada, o no tienes ninguna fuente de grasa saturada o de colesterol en tu alimentación, porque el colesterol que tú necesitas ya lo hace tu cuerpo. Ya lo hace tu cuerpo. Y sigo con tu pregunta. No entiendo eso de que puedes tener los triglicéridos elevados por esto, porque se suele confundir el colesterol con los triglicéridos. Y si tú llevas un buen estilo de vida, a pesar de que tomes mucha grasa saturada de la dieta, puedes tener los triglicéridos bajos, porque vas a tirar de tus reservas energéticas grasas y eso va a hacer que no estén elevados en sangre. Los triglicéridos elevados se ven cuando hay una alimentación rica en productos ultraprocesados, cuando hay una alimentación rica en azúcar o cuando llevas un mal estilo de vida porque no haces ejercicio, entonces no gastas, no tienes un buen metabolismo energético, tienes obesidad o sobre todo tienes diabetes, que asocia una hipertrigliceridemia, o hay una carga genética, que a veces ocurre. Yo tengo carga genética de tener muy elevados los triglicéridos, pero en general lo que sube cuando hay una alimentación rica en grasa saturada y en colesterol es el colesterol en sangre, ¿vale? Y no te preocupes porque desde luego el azúcar que tomas en tus 4 o 5 piezas de fruta lo único que hace es beneficiar tu salud, eso te lo claro. ¿La creatina es buena para bajar el colesterol? La creatina es buena. ¿Y cuándo hay que tomarla? Yo creo que la creatina es un buen suplemento. Yo ahora mismo estoy tomando creatina, que la tomo a veces por temporada. Muchas gracias. La que recomiendas, la que recomiendas. La mía, que yo trabajo con una empresa. La que recomiendas. Y es verdad que con esa empresa yo formulo suplementos y estoy muy contento con ellos. Pero la creatina es de ellos. Pero es verdad, yo tomo la creatina de esta empresa que es LifePro, que es la que confío y trabajo muy a gusto con ellos. La creatina yo considero que es muy buena para ciertos perfiles y ciertos escenarios. En general, una persona como tú, mujer, que hace ejercicio, ¿haces ejercicio? 2 veces cross training y andar salgo 2 veces a la semana. Para el cross Por eso era otra de las preguntas. ¿Cuánto de fuerza y cuánto de...? Había dicho 50-50. Sí, o 60, en términos 40. Generales, sí. más fuerza que... No, más aeróbico. Más aeróbico que fuerza. En general. Yo lo recomiendo así. Vale. Yo no lo hago así, yo lo hago 50-50, pero quizá un poco más de fuerza porque me gusta. Y me hace que estéticamente me veo mejor, pero sé que es una tontería y una cosa que tengo, hija, que te digo. No, sí, ya. Pero en general, la creatina, que no me voy. La recomiendo para ciertos escenarios que me parece bien. ¿Cuáles?
personas que entrenan ejercicio de fuerza y quieren potenciar o quieren mejorar en cuanto a su rendimiento muscular, en el cross training te va a hacer dos cosas. Vas a estar por un lado algo más pesada, porque la creatina aumenta el agua intramuscular y entonces está algo más pesado, pero te da más fuerza, claramente. Entonces, bueno, yo lo he tomado cuando he hecho CrossFit durante toda mi vida y me ha ido bien. Pero es verdad que cuando dejaba de tomarla, corría que me las pelaba. ¿Sabes? Que eso también hay que reconocerlo. Y sobre todo en gente que no ha hecho ejercicio de fuerza durante toda su vida y ahora se pone, ¿no? Ahí Como sí yo. que es muy importante porque te puede potenciar ese mantenimiento de el sistema musculoesquelético, el hueso, que es muy importante someterlo a carga para que esté sano. Tomando creatina vas a hacer más ejercicio de fuerza y te puede venir bien. A diario, aunque diario. no entrenes, a diario con el café con leche que tomes, te lo... La dosis recomendada, la dosis óptima es 1 gramo por cada 10 kilos de peso. Si pesas 60 kilos, Gasto 6 yo el gramos bote en al día. 0, coma. ¿Cómo? No. No lo había pillado. Pues que sepas que en personas no como tú, pero que están muy obesas, hay que rectificarlo por el peso óptimo, ¿vale? Porque 1 claro, gramo por si cada pesas 10 kilos. 150 kilos, no puedes tomarte 15 gramos de creatina porque además eso va a tu tejido muscular, no graso. Entonces, si pesas 70 kilos, pues 7 gramos al día, todos los días, ¿vale? Todos los días. Eso quisiera yo tomarme 7 gramos. Entonces, yo por ejemplo no hago caso y tomo un poco menos, pero porque tampoco estoy compitiendo con nada. Yo me tomo 5 gramos los días que entreno. Eso es lo que Súper rápido. y yo sí peso 90 kilos. Súper rápido, porque creo que nadie lo ha preguntado aquí. Diferencia, ¿cómo puedes saber cuando tienes ansiedad que estás tranquilamente, no estás preocupada por nada y de repente se te acelera el corazón? Sí, ¿Cómo puedes saber si es un ataque de ansiedad, por lo que sea, subconsciente o no lo sé, sí. o es un problema cardíaco? En O sea, general, me refiero a tipo... te doy las claves, ¿vale? Y con eso acabamos. En general, si aparece y desaparece en situaciones de estrés. Si esa ansiedad o esa sensación que tengo se modifica con la respiración, yo respiro y me encuentro un poco mejor, y con los movimientos del tórax. Si no asocia una sensación de que estoy muy mal y me voy a morir ya. Y sobre todo, si me da también con desencadenantes claros. Por ejemplo, el infarto cuando... O sea, no aparece en una situación estresante, puede aparecer. No aparece cuando hago ejercicio, puede aparecer, pero en general no. En cambio, la situación estresante sí que se suele reconocer un desencadenante muy típico. Y sobre todo, pues que no asocie una sensación de malestar muy potente, que no asocie un dolor de pecho que se va hacia el brazo izquierdo, hacia la garganta, hacia la espalda, que no asocie, pues eso, que no aparezca justo cuando yo estoy pasando por una situación de ansiedad. Eso te dice mucho. Pero si duda, vete al hospital y que te lo digan allí. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti.